Muy amable. Agradezco esta amable invitación del Instituto en coordinación con la carrera de Relaciones Internacionales de la UPC y expreso al mismo tiempo saludo a las distinguidas autoridades y participantes y amigos en este foro. Mis comentarios van a estar centrados en el impacto internacional que están teniendo estas elecciones en el Perú, con dos corrientes tan contrapuestas, reflejadas en la segunda vuelta electoral, cuestionada por distintos elementos que han creado alta desconfianza y que incluso llevan a que muchos presuman que el proceso electoral no ha sido, por decirlo menos, transparente. Una muestra de todo ello son los titulares en los medios internacionales y en las redes que reflejan una visión crítica por este difícil y complejo panorama en nuestro país. Por ejemplo, Perú al rojo vivo, Perú en su laberinto, la estocada electoral peruana, batalla en las elecciones peruanas, estaba leyendo hoy en la mañana, Perú, sociedad fracturada en lo político y más, la grieta electoral y la sombra de la duda, etcétera. En fin, los medios presentan, analizan y reflejan una gravísima preocupación por lo que está sucediendo en el Perú y avisoran un futuro incierto. Mis comentarios, como les decía, si me da el tiempo, estarán dirigidos a ver someramente el impacto que está teniendo esta compleja situación que vive el Perú en el ámbito internacional. Vale decir, ¿qué dicen los actores internacionales? Voy a analizarlo en tres niveles. Un primer nivel está dado por actores políticos que desde el plano internacional se han pronunciado apoyando a uno u otro grupo contendiente. El grupo IDEA, el 10 de junio pasado, con la firma de 24 expresidentes de España y América Latina, hicieron una declaración a favor de la democracia en el Perú, diciendo que los resultados electorales no han permitido aún definir sin margen de duda al candidato que debe proclamarse como presidente electo. Y en ese sentido esperan que todas las impugnaciones de actas electorales, como decía Alan, el fraude en mesa, sean resueltas conforme a la ley por dichas autoridades electorales. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana, integrante de IDEA, del grupo que acabo de mencionar, visitó el Perú y apreció las serias dudas sobre la pulcritud del proceso electoral y apoyó la iniciativa, entonces, de solicitar una auditoría internacional técnica con expertos, cosa diferente a una observación electoral. En el mismo sentido se expresaron otras personalidades como el señor Vargas Llosa, el vicepresidente del partido Vox de España, y varios otros actores políticos importantes a nivel regional y mundial. Del otro lado, por el otro contendiente finalista, salieron a la palestra internacional los integrantes del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, a respaldar al señor Castillo e incluso considerarlo como presidente electo. Esto ya se ha mencionado por los anteriores comentaristas de alguna forma, y ha tenido encuentros digitales en el que aparecen expresidentes como Dilma Rousseff, Leonel Fernández, Fernando Lugo, el señor Zelaya, etc. Y por cierto, le han dado un apoyo expreso al candidato Castillo otros políticos como Evo Morales, Lula, Correa, Maduro, entre otros. Y además hubo declaraciones específicas, ¿no?, del presidente de Argentina, que mereció una nota de protesta de nuestra Cancillería, el señor Arce de Bolivia, etc. De tal manera que ya estamos viendo que existe en este ámbito internacional, regional, la firme decisión de incorporar al Perú al esquema geopolítico del castrochavismo trazado por el Foro de Sao Paulo y seguramente sus aliados tácitos extrarregionales como son China y Rusia. Un segundo nivel de análisis tiene que ver con los pronunciamientos formales que han hecho la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea. Miren ustedes, la misión de observación electoral de la OEA presentó un informe preliminar de la primera vuelta, preliminar,
¿m? Donde dicen no haber encontrado mayores irregularidades sin un proceso normal y democrático. Luego, en la segunda vuelta, emite dos comunicados de prensa en los que felicita al pueblo peruano y a las autoridades electorales por un proceso democrático y pacífico, y dice que seguirá observando hasta el final cuando se den los resultados por el Jurado Nacional de Elecciones. Mi apreciación es que estos comunicados de la MOE, de la OEA, han sido apresurados. Al emitir uno de ellos al día siguiente de la votación, el 7 de junio, sabiendo y reconociendo la estrechez de los resultados y que las partes disputaban voto a voto con impugnación de actas, nulidades, etc. Luego, en el comunicado del 24 de junio, incorpora epítetos como decir que es inaudita la renuncia de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Realmente, pienso que la misión de la OEA tendría que haber actuado con una mayor discrecionalidad, con mayor prudencia, como por ejemplo proponer a las autoridades y a las partes una solución amigable, como sería una auditoría internacional para despejar toda duda. Pero ¿qué ocurre? No solamente está el pronunciamiento de la misión de la OEA, sino que el Departamento de Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el 22 de junio pasado, expidió una nota de prensa en la que felicita al pueblo peruano y a las autoridades por haberse dado una jornada electoral libre, dice, justa, accesible y pacífica, en medio de los desafíos de una pandemia. Y para fortalecer este aval que está dando el gobierno de Estados Unidos, caracteriza el proceso como un modelo para América. Realmente, bueno, hay un intento de equilibrar su visión, subrayando que la etapa final del proceso debe ser en un tiempo razonable y de acuerdo a la ley peruana y las autoridades pertinentes. Es decir, implícitamente dice que hay impugnaciones pendientes. Pero ¿por qué esta actitud de Estados Unidos? Yo me preguntaba. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero una de ellas es que temen que pueda darse un desborde, un conflicto abierto entre peruanos que produzca un quiebre total de la democracia en el país. Y que si volviera una etapa de violencia en el Perú, se va a provocar una inestabilidad regional. Por cierto, al final, Estados Unidos dice que la larga asociación con el Perú basada en democracia y desarrollo van a hacer posible que siga una historia de amistad entre los dos países. Ya termino, sí. Por su parte, la Unión Europea fue mucho más cauta, no hablan de elecciones justas hasta ver el pronunciamiento final por parte de las autoridades competentes. Eso me pareció mucho más razonable. Pero yo quisiera un instante más para decir el tercer nivel del impacto internacional, que es el económico. O sea, a nivel general, el futuro económico del Perú se encuentra en signos de interrogación, con varios elementos que generan preocupación. Voy a señalar uno. Las calificadoras de riesgo, se sabe que tanto Fitch como Moody señalaron perspectivas negativas a futuro. Pero voy a ir, y por supuesto mucho más si llega el señor Castillo con su visión estatista, con su visión, sí. Un instante voy a terminar con las conclusiones. Yo quisiera decir, para terminar, que los diversos actores internacionales, los estados, las alianzas políticas, las empresas, la banca transnacional y otros actores están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en el Perú por la posición tan vulnerable y hay una franca desventaja si llegara el señor Castillo para competir por las inversiones, el desarrollo y la innovación en este mundo global digital. Muchas gracias.